Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Bienvenidos a Un café con 3 de ciencia. El día de hoy, la doctora Diana Patricia García Tello y un servidor, el doctor Ulises Moreno, tenemos el gusto de invitar al doctor Raúl Pineda López a tomarnos un cafecito, doctor, desde este icónico patio de la universidad. Raúl, desde que te conozco y desde que he seguido tu trayectoria y que hemos platicado en varias ocasiones, siento que el tema de la investigación científica siempre ha sido algo natural, aunque sé que no lo es así, ¿no? Me gustaría conocer cuál ha sido este camino que te llevó a la investigación científica actualmente. Bueno, fíjate que una cosa muy importante es mis padres. O sea, mis padres, mi mamá secretaria, mi papá médico, nos enseñaron siempre a leer mucho, pero a leer y también a pensar. Entonces creo que eso es una parte muy importante, ¿no? No solamente es aquí está el libro para que lo leas, hijo, sino a pensar acerca de ello, ¿no? Entonces, a partir de esas lecturas es que me fui interesando muchísimo en diferentes cuestiones biológicas, ¿no? De hecho, llego a biología. Y al llegar a biología, pues me encuentro que en realidad la única opción que había en ese entonces era o eras investigador o eras docente de biología. No había otra cosa, ¿no? Entonces, inclusive no había plazas, en el sector público no había plazas de biólogos, ¿no? Entonces, pues la idea era la parte de investigación. Y ahí creo que fue muy importante un profesor que en el primer semestre nos metió a un laboratorio de investigación. En el primer semestre. O sea, aprendimos adentro del laboratorio de investigación. No aprendimos ni en los libros, ni en las clases, ni nada, en el laboratorio. Y después de eso, yo mismo busqué una opción con un investigador del Instituto de Biología, el doctor Rafael Amor, y él me dijo, véngase el próximo semestre. Entonces yo dije, no, ¿por qué no voy a esperar un semestre? Entonces a los 15 días fui otra vez y le digo, no, ya estoy listo. Entonces ya, ahí entré y con él empecé a hacer muchísimas cosas de cómo, o sea, que me fueron orientando a la parte de investigación. Ahora todo el mundo agarra una computadora y haces una búsqueda bibliográfica. Antes tenías que ir a una multitud de libros y aprender cómo los índices cruzados de los libros te llevaban a una búsqueda, ¿no? Entonces, creo que eso fue un entrenamiento muy interesante que me permitió irme adentrando poco a poco en las áreas de investigación, ¿no? Y en aquel entonces, y bueno, te voy a preguntar actualmente, pero en aquel entonces, ¿cuáles fueron los temas que te gustaban? El tema que me gustaba siempre fue zoología, ¿no? Zoología y la parte, vamos a ponerlo así, ecológica, ¿no? Me costó mucho trabajo la parte ecológica porque la verdad es que yo tenía una no muy buena formación en matemáticas. Y en ese entonces la parte ecológica era matemáticas, a todo lo que era. Entonces, posteriormente se fueron desarrollando diferentes alternativas y entonces ya pude trabajar lo que yo quería, que era ecología de parásitos, ¿no? Ecología de parásitos de peces. De ahí me seguí hasta el doctorado con eso, ¿no? Bien, y ya en tu vida profesional, digamos, después del doctorado, ya en esta parte laboral, ¿cuál fue alguna línea que seguiste o alguna de tus líneas de investigación o temas que empezaste a abordar? Uno cambia. O sea, mi tesis de doctorado fue sobre parásitos de peces de la planicie costera tabasqueña, ¿no? Y cuando yo regreso del doctorado, me encuentro con que los lugares a los que había ido estaban desapareciendo por el efecto de Pemex. Entonces dije, bueno, aquí hay que ver otra cosa, ¿no? Entonces empecé a usar los parásitos como indicadores de lo que estaba pasando, de los cambios que están sucediendo en los pantanos, las lagunas, los ríos, etc. Y eso me llevó a la parte de conservación de ambientes acuáticos, que es otra línea que he tenido, ¿no? Y luego, aquí en Querétaro, esa parte de conservación de ambientes acuáticos, pues tuve la oportunidad de conjuntar esfuerzos e ideas con varios grupos de trabajo multidisciplinarios
y que me permitieron de alguna manera pues fijarme en las cuencas, en el manejo integrado de cuencas, ¿no? Entonces ahí es donde yo encuentro como la integración de todo lo que venía yo analizando y todo eso. Tuve que estudiar muchísimo nuevamente y todo, pero de alguna forma son las 3 líneas que he desarrollado. Que has desarrollado. Bien. Oye, Doc, y fíjate, dentro de la investigación, pues a veces nos desvinculamos, ¿no?, de la sociedad, o nos dedicamos mucho al laboratorio, como decías que empezaste tu interés por la ciencia dentro de un laboratorio de investigación. Pero ¿tu trabajo ha tenido alguna contribución social? ¿Ha retribuido a la sociedad? Fíjate que uno piensa que a veces uno no hace cosas relacionadas con la sociedad. Yo siento que todo el conocimiento está relacionado con la sociedad. La cuestión es cómo lo comunicamos o cómo nos permitimos el pensar en función de la sociedad. Entonces, esta es una relación que a veces yo siento que es una relación entre sociedad y ciencia. Y a veces cuando nos vamos por la parte científica exclusivamente, pues nos olvidamos de lo que puede suceder con el conocimiento que estamos generando. Pero cuando estamos pensando en lo que, o escuchando a la gente, en ese momento estamos tratando de, o vamos, digamos, involucrándonos para que nuestra ciencia tenga un impacto en ese sentido. Entonces yo siento que, por ejemplo, lo que hice de parásitos de peces siempre tiene un impacto en la cuestión de sanidad acuícola, ¿no?, en la sanidad de cultivos, etcétera, ¿no? La parte de conservación de ambientes acuáticos, pues todavía tiene más porque es conservación de manantiales, conservación de ríos, de lagos, de lagunas, en fin, ¿no? Y yo creo que eso es también una parte esencial que vemos en la zona rural y en la zona urbana. Y finalmente, la parte del manejo de cuencas es una cuestión integral que no se concibe sin el papel de la sociedad en lo que hacemos como ciencia enfocada a cuencas. Bien, sí. Bueno, sin duda, siempre hay momentos que nos motivan y nos marcan, ¿no?, para iniciar una investigación y luego para continuarla, porque como dices, te va llevando, ¿no?, te vas desenvolviendo en ciertos áreas, y eso te va llevando a otra y a otra y a otra área. Hoy coincidimos un poco más sobre lo que subrayas en el ámbito científico, el impacto que tiene tu trabajo sobre la sociedad. Platícanos un poco más, Doc, sobre tu formación. Sí, ya nos dijiste que eres biólogo, platícanos un poco sobre tus estudios de posgrado, dónde los hiciste. Bueno, pues yo hice mis estudios de licenciatura y maestría en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias. Y después, como yo ya tenía tiempo desde el tercer semestre de la carrera, trabajando en el laboratorio del Instituto de Biología, pues ya había pasado por todas las becas y todo lo que había que ser, era el becario estrella, ¿no? Entonces me empecé a preocupar por tener pues ya un trabajo, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, en la UNAM teníamos a un biólogo de rector, y ese biólogo dijo, pues hay que apoyar a toda la universidad, y se le olvidó apoyar a biología. Entonces, como no había, digamos, la alternativa clara de eso, yo me juntaba con muchos profesores y uno de ellos me llevó a Tabasco. Él era tabasqueño y me llevó a Tabasco, y ahí hice una serie de cosas con los parásitos de peces, y me encantó Tabasco. O sea, para mí sigue siendo el lugar ideal para trabajar muchas cosas de ambientes acuáticos, y me gustó muchísimo. Y casi al terminar allí tuve también un periodo administrativo, porque fui director de una facultad allá a los 30 años, y después de eso dije, voy a terminar mi formación. Entonces un amigo trajo a un investigador de Inglaterra, y entonces hicimos clic y me invitó, y hice el doctorado ahí con él, ¿no? Entonces regreso, voy a Tabasco, las cosas habían cambiado en la universidad, había un rector, no voy a decir nombres, ¿verdad?, pero había un rector que dijo, aquí no quiero que hagan investigación, yo lo único que quiero es que den bien sus clases. Entonces, pues evidentemente, claro, para alguien que viene con una formación de investigador y todo eso, pues con que dar las clases nada más, claro, no es suficiente, ¿no? Entonces dije, no, me voy a otro lado, y me invitaron aquí a Querétaro, ¿no? Entonces
ya hace 28 años. Entonces me vine aquí y aquí me encantó. Y aquí empecé a desarrollar, junto con otros grupos y otras personas, cosas, ¿no? A mí me parece que algo bien importante de esto es que yo siempre he identificado como dos grandes tipos de investigadores. Los que, digamos, se centran mucho en lo que están haciendo y los que somos más dispersos y nos atrevemos como a salirnos del huacal, a diversificarnos y a tratar de responder otra serie de preguntas, ¿no? Mi mejor amigo es del otro tipo de investigador y siempre platicamos de eso, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy importante que los investigadores actualmente pensemos de una manera distinta, porque finalmente la relación ciencia-sociedad está cambiando muy rápidamente y en mucho la ciencia se está quedando atrás por no tener ese diálogo con la sociedad, ¿sí? Entonces, claro, yo creo que el diálogo con la sociedad es fundamental y atreverse a decir que sí. ¿No? Sí. A mí me dice un investigador de aquí de la universidad, dice, tú deberías de tener una maquinita aquí a las costillas conectada para que cuando digas sí, te dé un toque. Sí. Entonces, a mí me parece que no, que yo siempre, no sé si soy muy optimista, idealista o qué, pero creo que todo lo que he dicho que sí, creo que todo me ha salido. Y ha funcionado. Muy bien, pues vamos a la mitad de nuestro café, hagamos una pausa y regresamos para que nos platiques un poco más. Ya nos contaste un poco de tu historia, ahora sobre los tiempos, ¿no? Los tiempos actuales, cómo te está yendo dentro de la universidad. Un café con 3 de ciencia. Bueno, regresamos al programa de Un Café con 3 de Ciencia. Estamos regresando y reanudando la conversación con el doctor Raúl Pineda, quien es nuestro invitado. Y resumiendo en la parte anterior, que nos hablaba sobre cómo inicia este proceso en la investigación científica, sus inicios también profesionales y su quehacer en la universidad, ahora me gustaría hacerte una pregunta que se quedó en reserva. Todas y todos hemos tenido en un momento en nuestra vida en la investigación científica que o nos marca positivamente, que nos impulsa, o negativamente, que también nos impulsa, y que aprendemos de eso. ¿Tú tienes alguna anécdota que te haya pasado que quisieras compartirle también a todas las personas que nos están viendo, estudiantes, investigadores e investigadoras jóvenes que se insertan y que vean que esto es, digamos, el proceso normal? Sí. Bueno, yo tengo dos, pero voy a tratar de ser breve, ¿no? La primera, participé alguna vez en una expedición científica japonesa, en donde yo estaba acostumbrado con mi grupo de trabajo del Instituto de Biología a que todos participábamos en todo, ¿no? Y entonces, no sé, está acostumbrado al trabajo de laboratorio, de esto y lo otro, y de repente llegas a la expedición científica y el mero jefe de la expedición, un japonés bastante rudo, además súper jerárquico, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí no me hablaba, le hablaba a mi profesor y le hablaba a otra persona, pero claro, yo era el vulgar técnico o estudiante que que no merece ni siquiera una vista, ¿no? Entonces, creo que eso, por ejemplo, puede impactar a muchas personas. ¿Sí? Yo he visto estudiantes que de repente tienen una mala experiencia en la relación, porque pues lo que tenemos que entender es que no todos los científicos son buena onda, ¿no? Ni mala onda, ¿no? Sino simplemente hay caracteres, ¿no? Y entonces esos caracteres marcan muchas veces a los estudiantes, ¿no? Entonces creo que sí, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno está como responsable de algo de eso. La otra, que puede ser como difícil, esa es una cuestión. Estamos trabajando en la Sierra Gorda, teníamos que hacer un trabajo en el río y pues en todos los otros lugares donde habíamos entrado como Pedro por su casa, vamos al río, sacamos nuestras muestras y ya. Entonces así llegamos a un lugar que se llama el Mezquital, del lado de San Luis Potosí, en el río Santa María, y cuando estábamos a punto de bajar las cosas, llega el policía de ahí, que es un policía comunitario porque es una etnia de la etnia Xioi, y entonces nos dice, oigan, ustedes no pidieron permiso. No, le digo, ¿a quién hay que pedirle permiso? Ah, sí, hay que pedirle permiso a los jueces.
Y entonces Sí, pues sí. fui a buscar a los jueces a donde estaban, cada uno en una punta de un cerro distinto, ¿sí? Para pedir permiso. Entonces, eso es algo que lo marca uno y que dice, mucha gente dice, ay, no, pues yo no trabajo con estos, no, yo creo que hay que aprender de eso. O sea, de todo hay que aprender, Sí. ¿no? Y creo que eso nos marca y nos, como tú dices, nos puede ayudar Claro. más que nada, ¿no? O nos puede hacer más tímidos. Sí, sí, coincido contigo en esta cuestión de que en nuestros procesos de investigación tenemos cosas positivas de las cuales las podemos compartir, pero las negativas aprendemos. A veces lo tomamos como una cuestión de detenernos, pero no, justamente es darle este impulso de, bueno, pues estoy en el camino de aprender. Y bueno, actualmente, ¿cuáles son las investigaciones que tienes? Porque yo sé que tienes varios hay proyectos. ¿Nos podrías compartir un proyecto actual que tienes? Bueno, el actual, el más importante que estamos desarrollando, es un proyecto dentro del PRONACES Agua, del CONACYT. Sí. En ese caso, ese proyecto surgió de la formación que se hizo en el 2018 de una red, la red de monitoreo de reservas de agua. Esta red la lideró la Universidad Autónoma de Querétaro ante la NUYES. Se formó con ayuda de la NUYES. Y entonces en esta red participamos 26 universidades, 8 centros de investigación, 8 entidades de la sociedad civil y muchas instancias gubernamentales, y a nivel de todo el país. Y ahorita en este proyecto nos concentramos en 5 cuencas: Usumacinta, Papaloapan, Pánuco, San Pedro Mezquital y Costa de Jalisco. Estamos tratando de diseñar un sistema de evaluación y monitoreo para cuencas y agua para todo el país, ¿sí? Pero con base en esos 5 ejemplos, ¿no? Como son cuencas muy diferentes y todo. Entonces, ese es un proyecto que a mí me encanta porque finalmente pues es un reto, ¿no? Sí. Es un reto poner de acuerdo a con todas esas tanta personas. gente, exactamente. Y además es otro reto porque en muchos casos, muchos de mis compañeros no tenían experiencia en la parte de incidencia. Sí. O sea, porque es un componente esencial de estos proyectos del CONACYT, la incidencia. Entonces, nosotros no vamos a hacer nuestro proyecto y ahí está el proyecto, Sí, no. sino que tenemos que lograr Claro. incorporarnos a los consejos de cuenca, a trabajar con las personas y todo eso, y de alguna manera obtener los resultados que queremos, pero trabajando en conjunto con la gente. Sí, y ese justamente es el reto. O Ese sea, es el acabas de reto. señalar también que el reto, y es algo que pareciera que no nos cuentan justamente, el reto es trabajar en equipo, con distintas formas de pensar y distintas formas de ver el mundo y de trabajar, ¿no? Entonces sí, creo que eso también es uno de los retos que se presenta dentro de la investigación científica. Y bueno, ¿por qué es importante justamente eso? ¿Por qué es importante la investigación? No solamente en Querétaro, sino en el estado de Querétaro, perdón, en la universidad, sino en el estado de Querétaro. ¿Por qué es importante? A mí me parece que, o sea, yo en lugar de llamarle investigación, a mí me encanta la palabra de generación del conocimiento, o el juego de palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque no es investigar, es generar un conocimiento. Y ese conocimiento, además, tiene muchas vertientes. Hay conocimiento que generamos, que lo hacemos y es nuevo, es algo nuevo, novedoso. Sí. Pero hay otro conocimiento que muchas veces lo que hacemos a través de la investigación es ordenarlo, ¿no? A través de esos procesos ordenarlo. Y hay otro en los cuales aplicamos este conocimiento hacia ciertos procesos, ¿no? O sea, en todo estamos generando nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevos procesos, etcétera, ¿no? A mí me parece que es muy diverso. Y el único problema que yo veo en la investigación a nivel mundial es que hay muy pocos lugares en los cuales se reconocen esas formas de investigar, ¿sí? Sino que, y es una crítica que he leído bastante en algunos artículos de Science y de Nature, en donde se está pensando en que pues no estamos formando a las personas para realmente tener como una visión más realista del mundo, en donde la investigación juega un papel importante, ¿no? Sí, ese conocimiento, ¿no? Oye, Doc, y con esta experiencia que has generado a lo largo de todo este tiempo y demás, y con estas trascendencias, ¿no? que se están dando,
¿Cómo ves el panorama de la investigación en Querétaro, en la propia universidad y en México? Mira, yo lo que veo es que se necesita formar más investigadores, pero formarlos en una visión más integral, ¿sí? Por un lado, con una visión más diversa que permita, digamos, para mí, creo que yo me he beneficiado mucho y he beneficiado a muchas personas de desaprender, de ser un especialista, para ser un generalista que te permite abordar los problemas de una manera distinta, ¿no? Entonces creo que tenemos que atrevernos a este tipo de formación, a formaciones distintas, innovadoras. Creo que la investigación va bien, pero tiene un grave problema. Y el principal problema es que no tenemos el campo laboral para los investigadores. O sea, de nada nos sirve formar a todo el mundo si no tenemos el campo laboral. Y no me estoy refiriendo a las universidades, me estoy refiriendo a las empresas, a todos los lugares donde se requiere. ¿Sí? Hasta en el campo. Sí, claro. Pero necesitamos tener los espacios para que los investigadores hagan su trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, una cuestión que ya para ir cerrando, porque podremos platicar mucho tiempo con Raúl, la trayectoria de Raúl es muy amplia en también distintas áreas. Para los estudiantes, las estudiantes, los jóvenes investigadores e investigadoras, ¿qué consejo les darías? O sea, algo que para emprender esta parte del proceso no solamente de investigación, sino el proceso académico. ¿Cuál sería tu recomendación? Yo creo que el mejor consejo que les podría dar es enamórense de lo que hacen. Uno, elijan un objeto de estudio que les guste y junten un equipo que les permita que ese objeto de estudio sea parte de su forma de vida. Ok, o sea, trabajar justamente con una línea. Sí. Ok. Dentro de toda tu experiencia en la universidad has generado varios productos en la universidad y fuera de ella. Cuéntanos de uno o dos para que nos dé tiempo que te enorgullecen, por así decirlo. Fíjate que en relativo a la parte, digamos, del trabajo esta relación de ciencia y sociedad, a mí me parece que hay 3 libros más o menos recientes. Uno en donde tratamos de establecer qué es lo que hacía la universidad en términos de los aspectos científicos que tenían trascendencia en la sociedad, ¿no? Ahí surge un libro de ciencia y sociedad. Y luego, durante los primeros meses de la pandemia, en 3 meses publicamos un libro sobre el COVID con todas las visiones de la universidad, ¿no? Y actualmente está por salir ahorita un libro en conjunto también con otros compañeros, en donde lo que hicimos fue analizar a través de varios proyectos y resultados realmente si nuestra ciencia está teniendo incidencia. O sea, no nada más que digamos en el discurso, sino que tuviera elementos que dijeran, esto sirvió para esto, con estos indicadores, etcétera, ¿no? A mí me parece que una de las partes importantes de la evaluación científica es que tiene que cambiar. Tiene que cambiar, o sea, los artículos, los libros, la formación de estudiantes, todo eso es muy bueno, pero tenemos que cambiar. O sea, como científicos, tenemos que atrevernos a que la evaluación sea en función, por ejemplo, de nuestra influencia en el Producto Interno Bruto a partir de lo que hacemos. O sea, si soy agrónomo, o sea, ¿qué estoy haciendo que ha influido en eso? De tal manera que mi país esté en otra situación, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo importante. Sí, y coincido contigo. Y bien, con esto pues ya vamos justamente cerrando. Raúl, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, conocer un poco más de ti, justamente de la investigación y desde tu quehacer profesional y de la investigación. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos, por haber aceptado estar con nosotros y dar tu experiencia de vida sobre la investigación científica. Agradecemos a todas y a todos los que nos han acompañado. Esto fue Café con 3 de Ciencia. Te esperamos en la próxima emisión y antes de despedirnos, agradecemos las facilidades que tuvo el Café Escuela Restaurante El Metate de la Facultad de Filosofía. Nos vemos pronto.